Este vídeo es un directo de Twitch. Si quieres participar en ellos, en la descripción tienes el enlace a mi canal. Muchas gracias por tu colaboración. El juego de hoy es Kingdoms. Kingdoms es un juego de Reiner Knizia. Aquí en el canal ya hemos reseñado otras veces a Reiner Knizia y ya sabéis que a mí me gusta mucho como autor y siempre digo que puede tener juegos mediocres, buenos o muy buenos. No existe un Reiner Knizia malo, según mi opinión, ¿de acuerdo? Este juego, digo los numeritos, que son más de 14 años, de 2 a 4 jugadores y entre 20 y 40 minutos. Autor, Reiner Knizia, ya lo he dicho. Autor de juegos como el Genial, el Castellers, el Samurai, el Modern Art, el Quo Vadis, el Celtis, el Exploradores, un montón, ¿vale? Tiene más de 500 juegos editados y edita muchos cada año, ¿de acuerdo? Comparado con los otros autores, saca juegos como churros. Y ya digo, ninguno malo, según mi opinión. Evidentemente, no todos están a este nivel. Hay niveles y niveles, pero funcionan bien todos. Otra característica de este autor, de Reiner Knizia, es que los juegos son 4 mecánicas muy simples, con 4 componentes, y da una profundidad muy extensa, en general, hay juegos que no son así, pero en general todos los de Knizia son muy matemáticos, y son así, 4 mecánicas chorras, entre comillas, y que dan para muchísimo, ¿vale? Ilustradores. Cabe destacar los ilustradores de este juego, porque son muchos. Pues hay gente que ha hecho la portada, hay gente que ha hecho unos componentes pequeños, hay otra gente que ha hecho las losetas, otro que ha hecho el tablero, ¿de acuerdo? Son muchos ilustradores, pero todos de un calibre considerable, porque han participado en juegos muy famosos y bastante complejos de ilustración, todos en general. Kevin Childress ha hecho, por ejemplo, el Battlestar Galactica, Rune Wars y Caos en el Viejo Mundo. Ha participado en estos 3. Anders Finner, Mansiones de la Locura, Eldritch Horror, Arkham Horror, Juego de Tronos. Juegazos, ¿de acuerdo? Eric Lofgren ha participado en Leyendas de los 5 Anillos y Thunderstone, por ejemplo. Henning Ludvigsen ha participado en juegos como Desen, Arkham Horror o Android Netrunner. Es que ya os digo, juegos muy grandes y muy potentes, con ilustraciones complejas y de gran calibre. Y luego Jim Pavelek, que está en Magic, el juego de cartas, Mage Wars Arena, por ejemplo. Es que, ya os digo, ilustradores de bastante alto nivel para un juego que en principio es mucho más sencillo que todos estos otros que he dicho. Una curiosidad muy grande es que este juego es viejo dentro de lo que son juegos de mesa. Lo publicaron en 1994, pero con una temática distinta, que era de mercaderes. Y cuando decidieron publicarlo a nivel mundial, porque lo publicaron solo en Alemania, decidieron cambiarle la temática y hacerlo mucho más atrayente para la gente y pusieron temática medieval fantástica, ¿de acuerdo? Con dragones, castillos, estas cosas, magos, ¿vale? El juego es prácticamente el mismo, hay un personaje nuevo, pero por el resto funciona igual que el original de 1994, ¿vale? La mecánica es colocación de losetas, pura y dura, y pones luego unos elementos para puntuar, pero es colocación de losetas. Aquí vemos las instrucciones que están en 2 idiomas distintos, ¿de acuerdo? En francés y en español, en esta versión. Veis que el tablero es muy contenido, muy pequeñito. Mira, hay una pieza que se me coló. Muy pequeñito. ¿Veis? En esta cuadrícula se pondrán las losetas. Esto de aquí marcará las 3 eras, es decir, como las 3 rondas que se harán en el juego. Y aquí pues pondremos las losetas. Y ya está, y no tiene más, ¿vale? Entonces, más componentes. Hay moneditas que marcarán los puntos, ¿de acuerdo? Son de cartón troquelado. Aquí cojo unas cuantas para enseñar. Hay las de 100, son las grandes, las más gordotas. Las de 50, que son mismo tamaño, pero de 50. Las de 10. Las de 5. Y ya está. Ah, no, y hay de 1, no he cogido ninguna. Ah, sí, he cogido una.
y de 1. ¿Vale? Esto viene a ser la puntuación, ¿de acuerdo? No tiene más. Están las losetas, puramente dichas. Esta la pondremos aquí. Las losetas que pueden tener varios elementos, ¿de acuerdo? Pueden tener cosas positivas, como esta, por ejemplo, ¿veis? Que tiene un más 6 azul, es positivo. Pues esta sería un más 5, por ejemplo. Y esta sería un más 1. ¿Veis? Losetas positivas. Después están las losetas negativas. Menos 5, menos 2, por ejemplo. Como especiales tenemos la montaña, tenemos el mago, tenemos el dragón y tenemos la mina de oro. Luego faltan los castillos de cada jugador, ¿de acuerdo? Cojo los verdes para que lo veáis, pero están en 4 colores. Castillos de 1 torre, castillos de 2 torres, castillos de 3 torres y un castillo de 4 torres. ¿Vale? Entonces están también en rojo, en azul y en amarillo. ¿Vale? El juego es de 2 a 4 jugadores y todos tienen los mismos castillos. ¿Cómo funciona el juego? Muy fácil. Al principio del juego se da una loseta, bueno, se mezclan todas las losetas y se da una loseta en secreto a cada jugador. Una. Y se la guarda a cada jugador, ¿de acuerdo? Y en un turno, cada jugador puede hacer una de las 3 siguientes acciones. Acción número 1. Poner una loseta en el tablero, es decir, coger una loseta que no sabe cuál es, del montón de losetas que habría aquí, ¿de acuerdo? Yo cojo una y la que me salga la coloco dentro de la cuadrícula, por ejemplo aquí. ¡Qué bien! Se ha terminado mi turno. Turno del siguiente jugador, luego el siguiente, me vuelve a tocar. Puedo hacer o lo mismo o, segunda posible acción, coger mi loseta, la que yo me he guardado desde el principio, que me han dado que sé la loseta que es, y ponerla donde quiera. Es una loseta que puedo usar durante esa ronda y ya está, solo tengo una, ¿de acuerdo? Y la tercera posible acción es poner los castillos. Pongo un castillo donde no hay loseta, ¿vale? Ya está. Así de tonta, entre comillas, es la mecánica del juego. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer puntos. ¿Cómo se hacen los puntos? Pues, como os he enseñado las losetas que hacen puntos positivos, haría puntos positivos. ¿Y cómo se puntúa? Pues donde yo tengo un castillo, se suman todas las verticales y se multiplica por el número de torres que tenga ese castillo. Luego se suman las horizontales, toda la fila, y se multiplica por el número de torres que tenga ese castillo. Y así se va sumando todo. Si tengo 3 castillos, pues columna, fila, multiplico, sumo, y así se va sumando hasta tener la puntuación final de esa ronda. ¿Por qué digo ronda? Porque cuando está lleno, se puntúa. Y entonces pasa a la ronda 2. Se vuelve a vaciar y se vuelve a repartir pues una en secreto, se mezclan, se pone y se vuelve a empezar. Cuando se ha hecho 3 veces, los puntos acumulados, el jugador que tenga más, pues ha ganado, ¿vale? Cosas especiales. Los castillos que uses en una ronda se descartan, no los podrás volver a usar en las siguientes rondas, menos los castillos de una torre, ¿vale? Como son multiplicador por 1, sí que se te devuelven a la mano y puedes volver a usarlos, ¿de acuerdo? Los castillos multiplican tanto positivo como negativo. Entonces, pues si tú tienes un castillo aquí puesto y te ponen un menos 6 al lado, pues son menos 24, en caso de que sea una de 4 torres, ¿vale? ¿Qué más? Losetas especiales. Hay 4 losetas que son especiales que sirven para la montaña. Donde ponga la montaña, divide la fila donde está y la columna donde está como si fueran 2.
Es decir, si yo tengo un castillo aquí y está la montaña delante, mi castillo solo se verá afectado por la de abajo, porque arriba de la montaña sería otra columna, ¿de acuerdo? Os lo enseño más de cerca. Si yo tengo aquí la montaña y mi castillo aquí, o aquí, o aquí, aquí, en esta columna, aquí donde tengo la mano, la ficha que hubiera allá, la loseta que hubiera allá, no afecta a mi castillo, ya sea positiva o negativa, ¿vale? Segunda, el dragón. El dragón, en la fila y en la columna donde está el dragón, se carga todas las buenas y deja solo las malas. Es decir, si hay un más 6, un menos 4 y un más 2, el más 6 y el más 2 no se cuentan y el menos 4 sí. ¿De acuerdo? Tanto en la fila como en la columna. ¿Vale? Luego está la mina de oro. La mina de oro lo que hace es multiplicar por 2 todas las puntuaciones, ya sean positivas o negativas. Lo mismo, fila y columna, ¿de acuerdo? Donde está la mina de oro, si hay un más 6 sería un más 12. Si hay un menos 6 sería un menos 12, ¿vale? Y luego, la última, el mago. Que el mago lo que hace es contar un castillo que tenga adyacente, ortogonalmente, es decir, arriba, abajo, derecha e izquierda, solo, diagonales no, como si ese castillo tuviera una torre más. Es decir, si yo pongo un castillo de 3, es como si tuviera 4. Si yo pongo un castillo de 5, de 4 es como si tuviera 5, ¿vale? Y ya está. No tiene más. Entonces, se van poniendo losetas, castillos, se llena todo, se puntúa. Cuidado, hay menos losetas que espacios en el tablero. Lo que quiere decir que si se van poniendo losetas, llegará un momento en que alguien se verá forzado a poner castillos. Porque no le quedarán losetas por poner y se tiene que llenar para puntuar. Entonces, cuidado con eso, que no te pille de poner un castillo en un sitio asqueroso que vas a hacer menos 40 puntos, ¿vale? Entonces, muy atentos con eso. La dificultad del juego yo diría que es baja en cuanto a mecánicas, ¿de acuerdo? Puede jugar todo el mundo sin mucha complicación. Otra cosa es llegar a la profundidad que el juego conlleva, ¿vale? Es un juego muy ligero, pero atención, es uno de los juegos que puede producir AP, análisis parálisis, ¿de acuerdo? Porque como puedes poner la loseta en tantos sitios y los efectos son muy distintos, depende de dónde lo pongas, es un poco de probable AP, ¿vale? También es verdad que es un juego muy de interacción lesiva, es decir, yo tengo un menos 6, te lo voy a poner a tu lado para que multipliques por 3 ese menos 6 y te lleves un súper pocos puntos, o me sale la montaña y ¿qué hago? ¿Me protejo yo del menos 2 que me has puesto antes? ¿O te cierro a ti los puntos positivos que tenías muchos? ¿De acuerdo? Es bastante interacción, ¿vale? Es un clásico de Nietzsche en el sentido de que son mecánicas muy simples y que dan para mucho, para horas y horas de seguir jugando, ¿vale? Totalmente independiente del idioma. Ya habéis visto que no hay letras en ningún sitio, excepto las instrucciones. Tiene un componente de azar un poco considerable, es decir, la loseta que te salga, pues es bastante importante, ¿de acuerdo? No es como en Carcassonne, que bueno, la pones aquí o ahí o tienes muchas más opciones, sino que lo que te salga afectará bastante al juego. Aún así, se puede jugar de formas tan distintas que está bastante aceptable el azar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Se nota un poco que es un juego viejo, en el sentido de que está un poco sucio, ¿de acuerdo? Es decir, no es perfectamente redondo el juego. Hay a veces cosas que pues haces muchos más puntos o muchos menos, tiene alguna arista, ¿vale? Para que me entendáis. Es mucho más táctico que estratégico,
¿vale? Porque es lo que digo, cuando hay azar y así, pues es mucho más táctico que estratégico. Y tiene bastante de observación del juego del otro, ¿de acuerdo? Donde coloca, por qué, pensar qué está queriendo hacer, colocando así, pondrá un castillo allí o no, ¿de acuerdo? Y es bastante importante ir a ver qué hace el otro jugador, ¿vale? Es muy rejugable, en el sentido de que, punto número 1, es muy cortito. Punto número 2, es divertido, y sobre todo si te gusta un poco la interacción lesiva esta. Y punto número 3, tiene la suficiente consistencia como para no aburrir, ¿vale? Entonces estas tres cualidades lo hacen muy rejugable. Incluso hacer 2-3 partidas seguidas y 3 días después pues otro par o lo que sea, ¿vale? Hay varios caminos hacia la victoria, ¿vale? Entonces puedes elegir pues uno más arriesgado, un camino más conservador, un camino de ir a putear. Entonces, como tiene también estos caminos, pues cada jugador tendrá su juego y hay más intríngulis, ¿vale? Puede ser que se dé la situación de hacer varias partidas, como he dicho, sobre todo porque pica. Es decir, al ir al puteo, a la interacción lesiva, es un juego que, me ahí, tal. Sí que es verdad que al ser 3 rondas no harás tantas partidas como si fuera una ronda, pero aún así, un par tranquilamente. Psicoludo, la sección donde analizamos los componentes cognitivos de los juegos de mesa. Recuerdo que esta sección es posible gracias a NeuroPGA, un grupo de investigación de la UDL, que investigan con juegos de mesa, hacen sus investigaciones tratando con juegos de mesa, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo plantean, grupo control, grupo muestra, hacen los experimentos que ellos creen con los juegos de mesa, sacan sus datos, los analizan, conclusiones y lo publican en revistas científicas. Y de esos artículos tienen una validez real científica, ¿de acuerdo? Pues uno de estos componentes, de hecho el investigador principal, que es Jorge Moya, es amigo y conocido y me pasa un poco qué trabajan estos juegos, ¿de acuerdo? A nivel cognitivo. Echadles un vistazo en su WordPress o en su Instagram o donde queráis porque es muy interesante lo que hacen, ¿vale? También destacar que no es importante tu capacidad general en un aspecto concreto, por ejemplo la flexibilidad cognitiva, sino tu tono en ese momento. Es decir, puede ser que tú seas súper flexible cognitivamente, que seas súper adaptable a la situación, pero ese día tienes pulgas, o ese día tu hija te ha estirado los pelos de la pierna y estás un poco más cabreado. Pues eso puede afectar a tu tono y que otra persona que en general no es tan buena como tú en ese aspecto, en ese caso sí que sea más buena que tú y tenga más probabilidades de ganar. Porque tener más alta una de estas cualidades cognitivas no te hace victorioso, sino que te hace más probablemente victorioso, ¿vale? Este juego, ¿qué trabaja? Este juego trabaja muchas cosas, ¿de acuerdo? Trabaja, punto número 1, la memoria de trabajo, ¿de acuerdo? La memoria de trabajo es esa memoria que utilizamos para no solo almacenar, sino cuando ya lo tenemos almacenado, ir transformando esta información y siguiendo reteniéndola, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los cálculos, ¿de acuerdo? Pues si yo tengo 3 y me dan 4 más y resto 1, pues todo eso es memoria de trabajo. Tengo un dato, lo actualizo y doy un resultado, ¿de acuerdo? Pues en este juego, pues la memoria de trabajo existe mucho, sobre todo en el calcular, pues si pongo una torre aquí, multiplicará por 4 y entonces tendré el S-2 multiplicado por tal. Existe, ¿de acuerdo? Segunda cualidad cognitiva, la flexibilidad cognitiva. Sobre todo se aplica al cálculo, ¿no? En este juego, al saber calcular todo, me ha salido esta pieza, ¿qué hago? Si la pongo aquí, -2, si la pongo aquí, 4, tal, pim, pam, pam, esto,
oh, quería cerrar este sitio, no me está saliendo la de cerrar, ¿cómo lo hago? ¿Pongo una pieza o pongo otro castillo? ¿De acuerdo? Todo eso es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarse a una nueva situación. Tercera, la inhibición. ¿Por qué? Porque la inhibición es importante para no perderse en un cálculo. Es decir, si yo estoy calculando, pues lo que decía, el menos 4 más 2 multiplicado, esta columna, esta fila, no sé qué, puede ser que quiera jugar con tanta información que me pierda. Y quizá alguna información de esa no es relevante para la jugada en ese momento, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra la inhibición, en saber sacar lo prescindible y calcular, ¿no? Inhibir lo prescindible y calcular solo lo necesario, ¿de acuerdo? Entonces, esto entraría la inhibición. Cuarta, cualidad cognitiva, habilidad cognitiva, razonamiento deductivo, ¿de acuerdo? Esta es muy clara, dónde jugar la pieza. Si la juego aquí, ¿qué pasará? Razonamiento deductivo. Cuando dices sí, entonces eso es razonamiento deductivo, ¿vale? Esta pieza aquí resta puntos a ese jugador. Esta pieza aquí me da puntos a mí. Multiplico. Parto la fila. El dragón. El razonamiento deductivo, ¿vale? Quinta, ya me he perdido, sí. Quinta, la planificación. Es muy ligera en ese caso porque la planificación se da más en juegos mucho más estratégicos que este. Este tiene un punto de estrategia, pero ya habéis visto que es mucho más táctico, mucho más de adaptarte a lo que salga, más o menos, y hacer un poco la estrategia sobre la marcha, que eso es la táctica, ¿de acuerdo? Pero sí que existe un poco de estrategia. ¿Qué prefiero? ¿Ir a hacer puntos yo o ir a restarle puntos él? Eso ya es estrategia. Entonces, en esto sí que existe la planificación. Pues yo pondré el castillo allí y me lo preparo un poco sin que se note mucho para que no me quite el sitio y esas cosillas, ¿de acuerdo? Pues eso es planificación de lo que haré. Y la sexta son funciones ejecutivas cálidas. Y esto entra en juego cuando existe la interacción lesiva. Cuando yo puedo putear a alguien, pues me ha quitado ahí el espacio no sé qué, o me ha restado no sé cuántos puntos, le voy a hacer no sé cuánto. Todo esto es funciones cálidas, cuando entran las emociones en juego. Cualidad del juego. Ya os he dicho siempre que todo lo que edita en inglés Fantasy Flight o en español Edge es en general de mucha cualidad, ¿de acuerdo? En este caso no es una excepción. Los troquelados son gordos, el tablero se abre perfectamente, se queda plano aún teniendo poco peso porque es pequeño. Los castillos son de cualidad. Sí que es verdad que el plástico podría ser un poco mejor, un poco más grueso, sí, pero para lo que tiene es lo suficientemente robusto. Viene todo muy bien troquelado, no se rompe, las monedas muy bien pintado, las ilustraciones de cualidad, todo perfecto. Y los componentes muy bien elegidos. El dibujo muy bien elegido, los personajes muy bien elegidos, así que perfecta. Y, como detalle, no se nota un conglomerado de ilustradores, parece algo homogéneo. Así que, muy bien, porque a veces sí que se ve estas cartas y estas son de ilustradores distintos y eso desentona un poco y puede ser que moleste, ¿de acuerdo? Y en cuanto a instrucciones, pues, ¿qué os voy a decir? Portada, como a mí me gusta, perfecto, y mirad qué cortitas. Además, todo esto es explicación, componentes y tal, y aquí explica el juego en una página. Aquí te pone un ejemplo con el tablero y para puntuar y los créditos. Chimpom. Corto, fácil y directo. Excelentes instrucciones, ¿vale? Dicho todo esto, al final la nota que yo le pongo a este juego es un 8. Yo a este juego le pongo un 8. Le podría poner un poco más si no fuera por lo que he dicho antes, que tiene alguna arista, que se nota que es un poco viejo el juego y que no está del todo perfecto, ¿de acuerdo? Que tiene algún detallito que dices, uy, aquí se le va un poco la mano con esto y aquí se le va un poco la mano con aquello, ¿de acuerdo? Si no fuera por esto tendría más, pero un 8 me parece una buena puntuación para este juego. Suscríbete para descubrir juegos, reseñas
partidas en directo y más contenido sobre juegos de mesa. También puedes seguirme en Twitch e Instagram. En la descripción te dejo los enlaces. Muchas gracias por tu colaboración.